la bienvenida a este podcast de Psicología para no psicólogos. Estaremos hablando sobre diversos temas desde una perspectiva psicológica con el objetivo de aprender a crear la mejor versión de nosotros mismos. Ponte cómodo. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Estamos muy contentas. La psicóloga Lidia, la psicóloga Elizabeth y la psicóloga Michelle de estar aquí presentando un capítulo más de psicología en tiempos de pandemia. Y bueno, hoy el tema que traemos está muy interesante porque tiene que ver con adultos mayores y el aislamiento social que estamos viviendo. Entonces vamos a dejar los micrófonos abiertos para que puedan empezar mis compañeras psicólogas a intervenir sobre este tema. ¿Qué está pasando con los abuelitos, con esos adultos mayores? Que ya estamos hablando, Lidia, que ella es psicogerontóloga de 60 años para arriba, ¿verdad? Así es. Por favor. Bien, pues hablando de temas de pandemia, este es un campo que no nos había tocado vivir, es la primera vez. Y pues en México la población de adultos mayores pues es más del 20% de lo que tenemos en la población. Entonces eso se había afectado porque aparte tenemos altos índices de personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, que esto los vuelve aún más vulnerables a contagiarse del COVID-19. Entonces, yo quisiera hablar de un escenario en el que el adulto mayor está dentro de una familia, cuando no vive solo. Yo quisiera empezar por ahí. ¿Qué significa esto? Pongamos de ejemplo a un adulto mayor que todos los días acude a un centro de día, acude a actividades, de cierta manera es independiente y de repente se vuelve parte de un sector vulnerable en el que le recomiendan tener un aislamiento. Yo antes quisiera hacer una diferenciación aquí. Hay algo que se llama aislamiento físico y aislamiento social. Son muy diferentes. ¿Por qué? Porque el aislamiento físico es lo que estamos haciendo nosotras. No estamos reunidas físicamente, pero eso no significa que socialmente estamos aisladas. Tenemos una comunicación, nos seguimos hablando, nos vemos por X medios. Pero ¿qué pasa con estos adultos? Toda su rutina se ve modificada y es permanecer en casa. Pero es un cambio tanto para el adulto mayor como para la familia, que ahora está 24 horas, 7 días con el abuelito o el tío que vive en casa. Aquí lo que yo recomiendo es, primero, yo siempre opto por la relación intergeneracional. En el episodio pasado lo platicamos muy rapidito, pero es cuando varias generaciones, ahorita actualmente hay hasta 4 generaciones en un mismo tiempo y espacio, es buscar un punto medio que pueda unir a estas generaciones, hablando de alguien que vive en una familia. Ya está la abuelita, está la nieta, está el bisabuelo, y estamos hablando de 3 generaciones muy diferentes. A mis pacientes yo siempre les digo, busquen herramientas que puedan unirlos. Un ejemplo, y Noemí va a estar muy de acuerdo, es la música, que ya lo habíamos platicado. Pero no nada más es eso, o sea, puede ser música, puede ser baile, puede ser hasta limpiar, puede ser el cocinar. Hace unos días me habla una de mis pacientes y me dice, oye, mi mamá, pues ya no sé qué actividad ponerle, ya no sé qué hacer. Entonces aquí indagamos, ¿qué es lo que le gusta a tu mamá? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus preferencias? Y platicando, dice, bueno, mi mamá le gustaba cocinar. Ok, es un buen momento para aprender, por ejemplo, una nueva receta, para tener un momento de que la hija y mamá estén cocinando. Y por ese entonces hicieron un pozole y luego después que vamos haciendo los tamales, que ahora vamos haciendo el mole. Entonces esto es un medio que está uniendo. Porque ¿qué pasa? Un adulto mayor que está aislado, que está vulnerable y que además está escuchando frecuentemente por los hijos, por los vecinos, por las noticias, que puede tener algún riesgo de contagio, pues va a estar preocupado. ¿En qué nos va a resultar esto? Una ansiedad o una depresión, un aislamiento, y es soledad. Entonces aquí es unirlo, jalarlo para que pueda hacer actividades. Con los nietos, aprender un nuevo medio electrónico, aprender juegos, aprender lo que sea. Que el adulto mayor esté en actividad constante. La televisión no ayuda. Muchos creen que, estamos de vacaciones, estamos aislados, vamos viendo televisión. Y el señor o la señora está viendo noticias. ¿Y cómo va a reaccionar? Pues con una preocupación.
¿ok? Entonces, televisión, la quitamos y buscamos actividades que puedan unir a todos los miembros de la familia, ¿ok? Y creo que en este caso, Michelle, bueno, ella tiene algunas actividades por ahí que puede compartir, ¿no es cierto? Cierto. Hola a todos. Noemí, muchas gracias otra vez por este espacio. Y si tienes un adulto mayor con que está en casa, tienes una gama muchísimo más grande de actividades que si tienes un adulto mayor que está solito. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas son muy importantes? Una, tener una rutina o a incorporarles a ellos también una rutina. Si tú tenías tu rutina de escuela, trabajo, hijos, quehacer de la casa, hay que ayudarlos a ellos también a establecer una rutina que vaya de acorde a sus necesidades y sus capacidades. ¿Sí? Pero que tengan su rutina completita desde a qué hora me voy a despertar, a qué horas voy a comer, cuáles son mis horas de comida bien marcadas, porque no sé si les pasa que pues en la cuarentena dices, ay, ya son las 4 y no he comido, se me fue el tiempo. Sí. No, hay que buscar tener una rutina también de comida lo más definida posible, que mantengan una rutina de higiene personal, o sea, de me baño, me cambio, me pongo mi ropa como si fuera a salir como normal, aunque me quede en la casa todo el día. O entonces ya te vas a otras actividades que son un poquito más específicas, ¿no? Te pones a buscar el álbum de fotografías familiar y agarras la revisión de un álbum de fotografías y lo conviertes en un momento de compartir. Y lo vuelves un momento de convivencia donde se te puede ir mucho tiempo. Y te vas a algo también un poco más sensible. No sé, vamos a organizar el cajón de los tiliches, el que todo mundo tenemos donde ahí van todas las cosas misceláneas. Vamos a ponernos a organizar, vamos a ponernos a seccionar las cosas y no tienes ni una idea del tiempo que se te puede ir, tanto en cubrir tus necesidades básicas como en poco a poco ir haciendo ciertas rutinas. Y aquí lo que nos comentas, Mitch, es un poquito que los nietos o familiares que estén cerca con la abuelita, decirle, abuelita, pues vamos por el álbum, lo desempolvamos y cuéntanos. Ahora sí que toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, ¿no? Tener mucha paciencia, China. Mi abuela me ha contado la misma historia, yo creo que 20 veces. Siempre le agrega o le quita algo, pero yo la escucho y la volteo a ver y le pregunto como si fuera la primera vez que me lo cuenta. Porque sí, también, pues uno tiene que aprender a hacer como que esa parte que escucha, porque ellos a lo mejor sí dicen, sí, ya se la conté, pero si te lo cuentan con tanto gusto, pues escucharlo también, ¿no? Bueno, está con nosotros también nuestra queridísima psicóloga Elizabeth. Ella va a estar con nosotros también interviniendo. Elizabeth, bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo está este tema de aislamiento con adultos mayores? Ok, mira, primeramente pues me gustaría hablar sobre lo que se entiende por un adulto, ¿no? Un adulto fue una persona que al dejar la adolescencia adquirió responsabilidades, lo que le despertó la conciencia y fue el final de la adolescencia, como lo mencionaba. Paulatinamente fue adquiriendo responsabilidades y llegó a esta versión adulta. Cuando adquirió esto, tuvo la capacidad de elección de diferentes cosas, lo que le da una libertad de reconocer lo que es, ¿no? Por lo tanto, para mí es importante recalcar esto porque es una persona que realizó muchas cosas y al término de adulto mayor no pierde nada de esto, simplemente ha vivido un proceso de envejecimiento que es un proceso de transformación progresivo e irreversible, efectivamente. Entonces, para mí sería importante resaltar que el seguirlo tratando como un adulto, o sea, un adulto nada más que ha envejecido, respetarle su decisión, respetarle su opinión, el respetarle el que es una parte, efectivamente, como nos comentaba Lidia, que es una parte importante y que en muchas familias el adulto mayor es el que mantiene unida a la familia, ya que en ocasiones los familiares pueden no hablarse, pero en casa del abuelito o de la abuelita, todos nos hablamos y todos nos respetamos y hay inclusión. Entonces,
considero que es una parte muy importante de la familia. Definitivamente. De hecho, nosotros tenemos que aceptar, lamentablemente, que en nuestra sociedad o en nuestra cultura, el adulto mayor no tiene ese lugar tan primordial y tan supremo como es en las culturas orientales. O sea, recordemos que allá en Japón, en Corea y bueno, pues todas esas culturas tienen como al abuelo la sabiduría y el respeto. Y hay lugares todavía en nuestra, y familias que hablan de usted, a los abuelos, o sea, que hay un respeto muy profundo, ¿no? Hoy día como que se ha estado perdiendo esto, pero es tiempo para hacer un llamado a que estos adultos mayores, como bien mencionabas, Elizabeth, traen una historia. Nosotros traemos una historia, que estemos en la mediana edad, etcétera, traemos una historia que llegaremos a ser adultos mayores, y que bueno, va a estar padre, ¿no? Que nos muteen, que nos digan, tú cállate, ya tómate tu pastilla y súbete a dormir, ¿no? ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo es esto, ¿no? En nuestra sociedad, del adulto mayor. Mira, pues México, como dices, comparando con otras culturas que en Japón, el adulto mayor es una persona sabia, es una persona que tiene respeto. Aquí en México, ¿qué hacemos? Los vemos como personas vulnerables, como personas que ya no tienen a lo mejor voz y voto o que su palabra ya es irrelevante a ciertas decisiones. Yo siempre les digo, es muy diferente la sobreprotección a tener medidas preventivas en el caso de esta pandemia. ¿Por qué? Porque la sobreprotección significa o es sinónimo de minimizar a las personas. Y es lo que pasa con el adulto mayor. No salgas, ponte, quítate, haz, y ahora ve, y ahora, bueno, queremos tenerlos encerrados. Como que los tratamos como niños, ¿no? De pronto, ordenándoles. O sea, ¿y dónde está la autoridad? Ellos son la cabeza, ¿no? En cierta manera. Sí, y son adultos que aún toman decisiones. Dentro de las normas, por ejemplo, en Argentina o en países muy viejos como España, las recomendaciones que están dando a las pandemias es respetar la decisión que tomen. El adulto mayor sabe las consecuencias, sabe las medidas preventivas, sabe las medidas de higiene, pero al final él va a decidir si las quiere tomar o no. No estoy invitando a que digamos que no es importante que hagamos a un lado todas las medidas, no, sino que no forcemos al adulto mayor a tenerlo, a hacerlo. Hay adultos mayores que viven solos, por ejemplo, y a lo mejor es imposible que alguien vaya a hacer las compras, que alguien vaya a hacer pagos o lo que sea. Entonces como adulto, yo conozco lo que me puede pasar, conozco lo que puedo hacer, pero aún soy independiente y aún soy una persona que toma decisiones. Es lo que les decía al principio, este aislamiento no es sinónimo de soledad, no es un sinónimo de tener, que no sea como un castigo ni como algo que sea, que tienes que estar encerrado todo el tiempo, no es así. Pueden tener visitas, a lo mejor visitas cortas, pueden tener de comunicación. Al hacer esta diferencia de soledad, no significa que no te comuniques. Si no puede estar la familia reunida, como lo hacían, por ejemplo, todos los domingos en misa, que va la familia y que al final se reúnen, o que todos los viernes son el día de la abuelita en la casa de donde se reúnen todos los primos, bueno, se quita eso, pero se mantiene la comunicación. Ahorita la gran como ventaja que tenemos es que existen medios, ya sea el WhatsApp, ya sea videollamadas, teléfono, webcam, lo que sea, es estar en comunicación. Imagínense al adulto mayor que es abuelo, que es papá, y que además está escuchando constantemente lo que está sucediendo con la pandemia, pues va a estar preocupado. Y más aún, si la hija o el nieto no se están comunicando, y a lo mejor con esta limitante de no puedo salir tan seguido o tanto tiempo, pues es mantener una comunicación, es estar ahí presentes para que la preocupación baje, estarlos informando, ser realistas con lo que está pasando afuera, pero sin llegar al punto de ser alarmistas, porque hay muchas familias que a veces me hablan y me dicen, oye, mi papá ya se está despidiendo, mi mamá ya dice que tiene síntomas, mi papá dice que ya está contagiado. Entonces es evitar estas preocupaciones, esta constante información, ya sea con noticias, con mensajes. ¿Qué pasa con WhatsApp? Que a veces mandan mensajes, bueno, de 20 cosas y las 19 cosas que mandan son de la pandemia. Entonces, es ser consciente ahora del otro lado como familiar, ser consciente hasta dónde voy a informar y de qué manera.
porque creo que a todos nos preocupa, ¿no? Si de repente llega alguien y me dice, oye, Lidia, ¿sabías que todas las personas de tu edad están falleciendo? Ya van 5,000 muertos, pues claro que va a generar algo en mí, no lo voy a tomar a la ligera. Ahora como hijo, pues es, como les digo, ser consciente de cómo lo voy a decir, qué voy a hacer, las llamadas que sean para saber realmente cómo está, preocuparte, mantener la comunicación, hacer chistes, es reducir esta preocupación, esta ansiedad de la pandemia. Entrar a lo que es la vejez es como entrar a una segunda adolescencia, ¿no? Entonces, que se revierten muchos roles de que pues el adulto regaña al niño, al adolescente y hay mucha fricción, pero también el adulto termina en su momento regañando al adulto mayor, al abuelito, a la abuelita, y también el abuelo, abuela entra en esa rebeldía de a mí no me va a pasar nada, ese complejo de Superman, ¿no? De a mí no me va a pasar nada, o tú qué vas a saber, tú qué me vas a decir a mí. Entonces, cuando dijiste la manera en cómo cuidar en cómo les decimos las cosas también, no solo el hecho de no ser como súper fatalistas ni preocuparlos, sino el hecho de estar regañando y diciéndole y ponte, y tápate, y cuídate, y no salgas, como que también les despierta ese adolescente interno de, pues tú qué me vas a estar diciendo a mí, ¿no? O sea, tú qué vas a saber. Ok, mira, en este tipo de situaciones es más, yo no lo veo como una rebeldía, sino lo veo como apropiarse de su rol. ¿Por qué? Porque son el padre, son el abuelo y son personas adultas. Entonces, ¿qué pasa si ahora el hijo es al revés? Como dices, se revierten los papeles. El hijo es el que está regaña y regaña, 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 o el nieto. Pues va a defender su rol y va a tomar respuestas como las que acabas de decir. Porque es el papá, al final es la autoridad y a veces se nos olvida. Y pasa esto, los hijos regañan, los hijos castigan, hay hijos que castigan con, ahora pues no sales, ahora te encierro, ahora no sé, lo que sea que hagan como castigo. Y no se Y se trata de vuelve esto, o necio, sea, ¿no? Se hace una necedad entre los familiares y el adulto mayor. O sea, es el adulto, el hijo o el nieto o la sobrina, el sobrino, que le dice, ahora no, tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no? Y a mí me ha gustado muchísimo esto que has apuntado, Lidia, de que no es tanto una rebeldía, es más bien tomo mi lugar, o sea, y llevo 70 años viviendo y tú tienes 35 y ahora me vas a escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos ese punto de equilibrio? ok, el punto de equilibrio es primero no regañar y todo cae en el respeto. Muchos de mis pacientes familiares cuando hago acompañamiento es lo que me dicen, oye, es que mi mamá no entiende, es que mi mamá no hace, es que le digo y ponte y quítate y el suéter, la medicina. Ok, está bien darle seguimiento, estar preocupados, pero sin caer en esta sobreprotección. Yo insisto, no sobreprotejan, son adultos. Es poner como en una hoja de realidad, decir, es una persona de 70 años, primero, tiene más experiencia que yo. No es un niño, él ya ha experimentado, ha salido de situaciones a lo mejor más difíciles a comparación de mí con 20 y tantos años o a mí que yo tengo 30 y tantos años. Es hacer conciencia y respetar. Ya sea que el adulto mayor diga, pues ahora no, yo me quiero poner sandalias en lugar de zapato cerrado, pues respetarlo. Sí informar, oye, estamos a 15 grados, a lo mejor a 10 grados, te informo que está haciendo frío, pero si al final esa persona decide, hablando de una persona que tiene facultades mentales óptimas, pues bueno, adelante, es tu decisión. Claro, es darle su lugar entonces, ¿no? Sí, Es, es, darle y su es, lugar de y es adulto. otra vez lo que decíamos al principio, ¿no? De la diferencia cultural, por ejemplo, si dices tú, ¿no? Aquí en México está la tendencia a verlos como una persona vulnerable y al voltearlos a ver como una persona vulnerable se nos olvida todo esto que estás diciendo tan puntualmente pues si es un adulto que ha tenido muchas experiencias que si la verdad nos sentamos dentro de las actividades, ¿no? Si nos sentamos a escuchar todas esas experiencias que han tenido, y es muy importante voltear a ver y decir si es alguien a quien se le debe respeto, es alguien a quien ya le toca decidir por sí mismos.
y eso es algo que yo creo que a nosotros nos cuesta mucho más trabajo. Claro, y ¿sabes qué pasa? Que en México, hablando aquí particularmente, es que el concepto de envejecer, primero, está erróneo. Creemos que envejecer es a partir de los 60 años. Partiendo de ahí, envejecer es diario. Desde el momento en que naces ya estás envejeciendo. De los 60 años para arriba es la estadística, ¿no? O sea, pero no necesariamente es envejecer propiamente dicho, ¿no? Pero son como las etapas, una cosa son las etapas, ¿no? La niñez, la adolescencia, la adultez, joven, adulto, intermedio, adulto mayor, pero otra cosa es envejecer. Y dice Lidia, pues sí, uno nace y desde que empiezas a respirar el oxígeno te oxida y eso ya te empieza a envejecer, ¿no? Claro. Y además que en México, ¿qué decimos? Los viejitos, el viejito, la viejita. Y hay algo importante, viejismo es un término discriminatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque son adulto mayor. La palabra viejito está hablando de alguien que no puede hacer, alguien vulnerable, alguien que cuando ustedes preguntan a una persona, ¿para ti qué es ser viejito? Ay, es que viejito es regresar como cuando eras niño, cuando eras adolescente. Y no es así. Es como si yo le dijera a un adolescente, todavía eres un bebé, por ejemplo. ¿Cómo ves, cómo continuamos con esto? Cuéntanos, Liz. Bueno, a mí me gustaría, ya que estamos hablando de todo esto, yo creo que también sería conveniente involucrar a algunas personas que cumplen su función como cuidadores primarios de los adultos mayores, ¿no? Que en ocasiones no reciben el apoyo que deberían para no caer en problemas como el burnout, como a veces es posible que ellos lleven la carga del cuidado de lo que es un adulto mayor. Y lo menciono como carga porque finalmente solamente se refiere a que es por lo regular una persona la que se hace cargo del adulto mayor, aunque a su vez tenga más hijos. Y muchas personas tienden a pensar que solamente es responsabilidad de esta persona. Esta persona tiene que sobrellevar lo que es el llevar un trato eficiente, justo, cariñoso, que va enfocado a esta persona. Por lo tanto, me parece como conveniente echarle como un ojito también de apoyo a esta persona que en muchas ocasiones funge como el cuidador, ¿no? El cuidador primario. Claro, y ahora que mencionas eso es bien importante, Liz, lo que acabas de decir, que qué pasa con los que son cuidadores. Por la situación ahorita hay grupos de atención a cuidadores en línea. Normalmente se hacen de manera física, pero lo hay también en línea, porque como dices, el estar en un estado de burnout es cuando la persona está ya hasta la coronilla, que ya su paciencia ya no da más, que ya está molesto, que ya está cansado, ya está frustrado. Pero entonces, ¿qué pasa? Existen medios como el que acabo de decir, el acompañamiento. Ya hay ahorita psicoterapeutas en línea que pueden atender. Están dando técnicas, por ejemplo, en España estaba leyendo hace unos días en las noticias de psicogerontología que hablaban de que están dando técnicas de respiración, de relajación, de meditación a cuidadores, porque antes, bueno, el cuidador se daba a lo mejor un espacio para salir de casa, no sé, a unas ciertas horas para tomarse un respiro, pero ahora ¿qué pasa en España? Que no pueden salir ni los cuidadores. Están encerrados en una casa pequeñita con un adulto mayor dependiente y con este burnout, bueno, existen estas herramientas. En México ya las hay también. El DIF está dando también asesorías, están dando intervención en crisis cuando una persona se siente ya agobiada y que hay una crisis constante, también se puede atender en línea a los cuidadores. Perfecto. Bueno, pues nos estamos acercando ya a los últimos minutos de nuestro podcast sobre adultos mayores y este tiempo de aislamiento. Y pues qué decirle a nuestros adultos mayores de México y de América Latina. Aislamiento no es sinónimo de tristeza,
ni de estar deprimido, ni de estar solo, o sea, vivir en soledad. Entonces, dar un mensaje de esperanza desde la plataforma de la psicología es no habituarnos. En la psicología existe un concepto que es la habituación, cuando ya algo se te hace ya normal, por así decirlo, y ahorita estamos pasando en un proceso de habituación en el que ya es normal escuchar noticias, cuántos muertos van, cuántos contagiados, cuántos se recuperaron, y ya nos estamos habituando como que a eso, ¿no? Y esto en cierta medida nos está inconscientemente mermando en nuestras áreas emocionales, ¿no? Reportándonos pues desánimo, desesperación, tristeza y todo este conglomerado de emociones que no precisamente son positivas, ¿no? Entonces, sí, dar un mensaje de esperanza de que nos desensibilicemos de esa habituación, es decir, de ese estar todo el tiempo en las noticias, de ese estar todo el tiempo preocupados. El mensaje es: no te preocupes, no psicomatices, ¿verdad? Porque muchas personas empiezan ya con cuestiones psicosomáticas de ya me siento mal, y si me da, y ya me veo, y ya gente pues ya está arreglando papeles de funerarios y tal. Oye, esto de los papeles funerarios hay que arreglarlos en cualquier momento, no nada más en pandemia. Creo que esto viene a apretar las tuercas a muchos, ¿no? Pero tranquilos, o sea, no envueltos en una vorágine de estrés, de ansiedad, de soledad, de depresión. No, nada negativo, sino tranquilamente hablar con la familia y platicar, ¿no? Yo creo que como psicólogas también, independientemente de la escuela psicoterapéutica que tengamos, creemos también un poco lo que el psicoanálisis propone, que es la cura por la palabra. Hablamos, conversamos, lo decimos, lo soltamos y lo sacamos, ¿no? Y en medio de eso vamos trayendo liberación y vamos trayendo más tranquilidad. Nos quedan unos minutos y yo quisiera dejarles el micrófono para que tomen cada una su lugar y nos hicieran como un resumen de qué dejamos a las personas. Acuérdense de ese botiquín de primeros auxilios psicológicos para los que nos están escuchando. ¿Qué les decimos? Minutitos cada una. Recogemos. ¿Quién empieza? Ok, bien. Como botiquín de primeros auxilios es cuando la persona esté alterada, esté nerviosa, esté preocupada, date un espacio, o ya sea el adulto mayor o tú mismo, de respirar. Ser consciente de que esto no es permanente, es temporal, va a terminar. Tenemos una luz a la que vamos a llegar al final, que ya se va a terminar esta pandemia, y hacerlo consciente. Y de respirar, ¿para qué? Para que bajes ese estrés, bajes esa ansiedad y tengas un panorama consciente en el que puedas ver qué puedo hacer en este momento. Ya sea tomarme un tiempo para jugar con el adulto mayor, hacer juegos, una dinámica. Hay loterías, hay juegos de cartas, hay dominó, hay música, tenemos los medios, hay que aprovecharlos y tomarlo como un aprendizaje, un momento para aprender. ¿Qué voy a hacer? Voy a aprender a que mis hijos convivan más con el abuelo, si es que vive en casa. Voy a aprender a comunicarme constantemente y que no debo estar físicamente ahí para saber cómo está, para preguntar, para platicar. Tú dale el significado que le quieras dar a esta situación. Si le quieres dar un significado depresivo, triste, enojado, porque no puedes salir, porque no puedes ir a ver, por X situación, dale un cambio y verlo con otros ojos, con unos ojos en el que quiero aprender, quiero disfrutar. De esto también se puede disfrutar un buen recuerdo con ese abuelo, con esa abuela, con el tío, con quien sea, y disfrutarlo, o sea, hacer que sea un momento pleno, que sea consciente, y evitar, para el adulto mayor, evitar la televisión. No pasar tantas horas viendo noticieros, pasar toda la tarde viendo películas en el canal de películas viejitas, no, que sea un rato, y que el aislamiento no sea también en casa. Que el adulto mayor, el abuelito, no esté en la sala ahí o en su cuarto encerrado, sino que sea dentro de casa una convivencia, una unión, que no entre ese aislamiento a casa, que es lo único que les puedo decir. El aislamiento puede ser también mental, puede ser mental. Puede uno estar adentro, en casita, con la familia y sentirse todavía más aislado de lo que físicamente se indica, ¿no? Entonces, puedo estar aislada, pero puedo sentirme libre.
puedo estar aislada, pero puedo sentirme con la capacidad de reflexión, de amar, de perdonar, de unir a mi familia, de comprender, de obedecer las instrucciones e indicaciones. Mitch, tus minutos, por favor. Sí, mi recomendación de botiquín en casa es tratar de pensar en este periodo de cuarentena en cómo le voy a hacer para mantener y mejorar mi calidad de vida, tanto la propia como lo de los miembros de mi familia. Si tienes a tus abuelitos en casa, aprovéchalos. Son un baúl de historias, de experiencias y de aprovechar en cuestión de conectar entre generaciones. Desde pónganse a aprender, enséñenles a usar las tablets, los videojuegos, hacer algo un poco más dinámico, pero también aprovechen para aprender de su adulto mayor, de su abuelito, de su abuelita, aprendan que les enseñen a tejer, que les enseñen cómo, no sé, hay abuelos que todavía tejen bor, y yo la verdad es que me declaro una neófita en todo esto, no sé, entonces yo podría aprender un poquito de bordado, en cómo se hace algo de costura, a lo mejor, como decían hace rato, una receta nueva. Platícame las historias detrás de las fotografías, aprovechen y saquen los juegos de mesa, sí, tal vez eso es padrísimo, pero tienen un repositorio de información, de experiencias, de cosas en la cabeza de nuestros abuelitos y hay que aprovecharlo, sáquenle las memorias, ayúdenlos a que también eso, el estar recordando cosas y que ellos estén platicando, no dejemos de lado la parte de la neuropsicología, ayuda a que se disminuya o ayudar a mitigar el deterioro cognitivo, a que recuerden, a que nos platiquen, a que se sientan activos mentalmente, no solo pues la actividad física, sino que también a ejercitar ese cerebro, desempolvar 2, 3 neuronas y nosotros aprendemos algo nuevo. Ahora sí que aprovechemos a lo que tenemos en casa. Perfecto. Liz, cuéntanos, por favor, danos tu cierre de oro. Bueno, pues yo me quedaría con todas las aportaciones, bueno, hacer como un resumen de las aportaciones que estuvimos viendo al cabo de estos minutos, que es no olvidar que estamos tratando con un adulto, o sea, no perdió funciones, no ha perdido responsabilidades, sigue siendo un adulto. Existen muchas actividades en las cuales se les pueden incluir y de esa manera resignificar la estancia en ese lugar, de ahorita por la cuestión de estar aislados. También recordar que ellos siguen siendo personas autónomas y que siempre hay que decirles la verdad, no ocultarla, pero sí no es necesario que tengan toda la información. Con la información necesaria es suficiente y pues pues también si hay alguien o conocen a alguien que funja como cuidador primario, pues también que busquen la manera de darle un apoyo para que él pueda seguir realizando esa función de una manera ética, funcional y que en un futuro no le pueda conllevar algún sentimiento de culpa por no haber sido suficiente. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado en estos 40 minutos que tuvimos de podcast, o tal vez menos, ¿verdad? Pero que lo pasen muy bien ahí en sus casas, apapachando, amando y teniendo mucha paciencia con los adultos mayores. Y también un mensaje para los adultos mayores, decirles que también tengan paciencia a sus hijos, ¿verdad? A veces los hijos somos como que muy, muy necios también, ¿eh? Los hijos seguimos, y hay otra cosa, es un tema también que hay, cuántos temas en psicología, hablar de los adultos mayores desde la ventana y los ojos del hijo, el hijo, porque el hijo no resistimos psicológicamente a ver que papá ya envejeció y no le sabemos dar significado y no lo sabemos colocar, y entonces es ahí cuando le levantamos la voz, cuando nos desesperamos, papá, reacciona, mamá, es que no entiendes, o sea, no, espérate, tú, hijo, eres el que debes de entender, ¿no? Entonces creo que también ese es un tema, adultos mayores desde la ventana y desde la experiencia de los hijos, que son los cuidadores, ¿no? Los que ahora se encargan, hay tanto para dar.
Entonces, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Estoy bien contenta, como siempre, de estar con ustedes, chicas, ahí desde nuestras casitas cada una. Gracias por haber aportado lo mejor desde su perspectiva en la psicoterapia y en su experiencia como psicólogas. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho y pues nada, que nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Que estén bien. Bye, bye. Sí, Noemí, muchas gracias. Bye, bye. Adiós. Adiós. Psicología para no psicólogos.